Hola, muy buenas a todos. En este video vamos a iniciar el proceso de resolución de la segunda actividad de índices macroeconómicos para el curso de Introducción a la Economía. El primer tema consiste en calcular tanto el PIB nominal como el PIB real en función de, en este caso, de acuerdo a lo que vimos en los videos anteriores, en función de la renta. Luego calcular el factor del PIB y por último el crecimiento interanual. Si hacemos un poquito de memoria en relación a la actividad anterior, notaremos que ahora los años están definiendo las filas y los productos las columnas. Razón por la cual tengo que buscar una manera diferente de resolver el ejercicio, siempre y cuando considerando los criterios que se han evaluado en la actividad anterior. ¿Qué cambios son los que tenemos que hacer? Bueno, estos datos los pasamos a una matriz de Excel. Seguimos la misma idea. Y pudimos haberlos cambiado el orden, es decir, poner los productos en las filas y los años en las columnas, pero la idea es ver desde un ángulo diferente las cosas. Bueno, entonces, para poder nosotros calcular el PIB nominal, recuerden ustedes que se multiplican cantidad por precio de cada producto y se suma. Es lo que hicimos acá. 1 por 100 más 2 por 50 más 3 por 75, que es la fórmula que ustedes observan ahí. Y eso nos refleja un resultado o un valor del PIB nominal para el año X1 de 425. Si quiero calcular los otros 2 años, pues como están en la misma, en el mismo sentido los datos, simplemente vamos a arrancar la fórmula, a copiar la fórmula, perdón, o arrastrarla, y tenemos ya la información de los otros 2 años. ¿Cuál es la regla que hemos aprendido para calcular el PIB real? Es que para calcular el PIB real se usan precios constantes, es decir, los precios constantes para nosotros en estos casos va a ser 1, 2 y 3, perdón, 1, 2 y 3 para los productos, ¿de acuerdo? Y esos valores 1, 2 y 3 van a ser aplicados para las cantidades de cada año. Y así vamos a obtener nuestro PIB real. ¿Qué procede entonces? Copiemos la fórmula. Diríamos que en este caso, PIB real, recuerden ustedes, es igual el primer año, el año base, que el PIB nominal. Entonces vamos a ahorrar un poquito de tiempo y solo le vamos a decir que el PIB real del primer año o el año base es igual que el anterior. ¿Cómo calculamos entonces el PIB real del año 2? Ok. Para ello, venimos nosotros y le vamos a decir más, tomamos el primer precio del año 1 por la cantidad del año 2. Fíjense cómo escalonamos ahí. Le vamos a sumar el precio del año 2 por la cantidad del año, el producto 2, perdón, por la cantidad del año 2, y luego el precio del producto 3 por la cantidad del año 3. Tomen en cuenta que es lo que estamos haciendo. Dejamos fijo, en este caso, los precios del primer año y solo movemos una fila que sería el siguiente año por las cantidades que se produjeron en esos años. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces nuestro PIB real para el año 2 es 500. ¿Cómo calculamos el año 3? Siguiendo la misma idea. No puedo arrastrar la fórmula por una sencilla razón, es decir, se me correrían los precios. Para eso yo necesitaría fijar celdas y para no complicar la historia por acá, entonces hagámoslo sencillo, es decir, más el precio del año 1 por la cantidad del año 3 más el precio del año 1 del producto 2 por la cantidad producida en el año 3 más el precio del año 1
por la cantidad del producto C del año 3. Y ahí está. Entonces, nuestros 3 PIB reales son 425, que el primer año va a ser igual, el PIB real nominal. El segundo año serían 500 y para el tercer año son 800. Ya dimos entonces respuesta al primer inciso, calcular los PIB real y el PIB nominal de cada uno de los 3 años. Corresponde ahora entonces determinar los deflactores del PIB. ¿Cuál es la fórmula? Pues ya la conocemos, es PIB nominal partido PIB real por 100. Aquí tenemos entonces los dos PIB que necesitamos y vamos a calcular a la par, o sea, a la derecha, los deflactores que corresponden. ¿Cuál sería nuestra fórmula ahí entonces? Recordemos que no queremos decimales. Entonces tenemos dos formas de hacerlo, utilizando la función de redondear o podemos maquillarlo. Y vamos a ver la segunda forma para que ustedes tengan ahí herramientas y decidan cuál es la que más fácil interpreta. Entonces, vamos, PIB nominal del primer año dividido PIB real del primer año por 100. ¿Qué nos dice la regla que aprendimos? Que el deflactor del año base siempre va a ser 100. ¿Cuándo vimos eso? Acá, la regla 4. Este 4 es por orden en la que fuimos aprendiendo. No significa ningún orden preestablecido, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo hacemos entonces para calcular los otros dos? Pues como ya tenemos la fórmula, aquí sí podemos hacer esto de arrastrar. Y ahí está. ¿Qué observamos en el año X3? Es que aparecen decimales. Recuérdense que, de acuerdo a lo que hemos mencionado, es que todos estos tienen que ser valores enteros. La otra forma que tenemos entonces, aunque esta no es la correcta, pero es válida, seleccionamos las 3 celdas y le decimos que no queremos decimales. Y eso lo podemos hacer a través de acá, de esta función. Y ahí está. Entonces resulta ahora que ya no tenemos decimales y tenemos los valores que corresponden. 100 para el año base, que ya sabemos que es por regla. 160, perdón, sería para el año X2 y 213 para el año X3. El tercer dato que nos solicitan aquí es el crecimiento interanual. Como no establecen condiciones, entonces vamos a irnos por la más sencilla y decir cómo va creciendo de un año tras otro. Entonces, claramente no tenemos nosotros ningún crecimiento en el mismo año, es decir, eso no tiene sentido. Entonces vamos a poner aquí esto como para indicar que no se puede calcular, pero sí podemos calcular del X1 para el X2, eso sí lo podemos hacer. Nuestra fórmula dice que al año más reciente le restamos el anterior, esa diferencia se divide entre el año anterior y se multiplica por 100. Entonces procedamos a introducir la fórmula. Igual, paréntesis, recordemos que tenemos que restar primero. El valor del año más reciente, en este caso estoy calculando el PIB real porque es el que más se debe de considerar. Ustedes pueden hacerlo por los dos, por el nominal y por el real. 500 menos el PIB real del año base, que es, o el anterior en este caso, que es 425, cierro paréntesis, lo vamos a dividir dentro del PIB real del año más viejito, o sea, el anterior, y luego lo vamos a multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes la fórmula. La pueden, en función de los datos en los que están ubicados aquí esa información, ustedes así pueden seguir sus referencias. ¿De acuerdo? Si tuvieran en las columnas A, B, C y D, pues entonces ahí van a ver ustedes el cambio. Yo estoy aquí por otras columnas, pero eso no cambia la secuencia de lo que tengo que informar en la fórmula.
Y aquí está. Entonces el crecimiento porcentual del año del 1 para el 2, del X1 para el X2 es del 17.65. Y ahora la pregunta es, ¿será que si arrastro esa fórmula me da el crecimiento del siguiente año? Ya ustedes pueden hacer sus propias conjeturas al respecto. Si queremos ver qué es lo que marcamos en ese caso, pues tenemos eso. Y obviamente esto nos da la pauta de que sí lo puedo jalar, porque pasaría del X2 para el X3. Veamos si es cierto. Arrastremos la fórmula entonces. Y resulta que el crecimiento aquí nos da un 60%. Queremos ver si tomó los valores que corresponden, pues le damos doble clic a la celda. Y ahí nos damos cuenta que sí. Toma los 800, los 500, los resta, lo divide entre 500 y lo multiplica por 100. Entonces sí, se da esa condición, se cumple y ya lo tenemos. El crecimiento entonces real observado del año X1 para el X2 es del 17.65% y del X2 para el X3 es del 60%. Las conclusiones al respecto, es decir, qué es lo que está estudiando, ya me permite poder integrar un informe mucho más completo, pero por el momento, como solo nos piden cifras, allí las tenemos. El segundo ejercicio nos plantea una situación similar a la del caso anterior, me refiero a la actividad anterior, donde tengo que calcular los PIB nominales simplemente sumando cada uno de los elementos de la C, la I, la G, la X y restándole la M. Este sería, de acuerdo a nuestra imagen, es en función de la demanda o del gasto. Trasladamos entonces la información a Excel y ya tenemos aquí la información. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hicimos anteriormente. Sumar los 4 primeros y restarle el último. Más el primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto y restar el quinto. Y ahí está. El PIB nominal para el año X1 es de 1.048.060. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué tengo que hacer para calcular los otros dos? Pues aquí lo sencillo es simplemente arrastrar la fórmula o la podemos volver a teclear. Pero eso se simplifica de esa manera. Entonces obtenemos ya los 3 PIB nominales de cada uno. Ahora recordemos que bajo esta forma de calcular el PIB, obviamente no es tan sencillo encontrar el PIB nominal. Por lo tanto, lo que se procede en muchos casos es, tal y como se hizo anteriormente, es en proporcionar esa información. Pero como la idea es ver cómo se modifica un poco la estructura de las cosas y verlas desde ángulos diferentes, entonces resulta que ahora no nos dan la información de los PIB reales, pero sí nos dan la pauta para encontrarlos. En este caso, nos hablan de deflactores del PIB. ¿De acuerdo? Dirán ustedes, bueno, pero la regla 4 que leímos, es decir, esta nos habla que el deflactor del PIB del primer año, o sea, el año base, es 100. Y resulta que en la información que nos dan ahí no aparece el 100, aparece un 100.10. Y es correcto. ¿Qué es lo que debemos de interpretar en este caso? Es el hecho de que el año, digamos, que sea previo al X1 no es el que se está usando como año base. Puede ser mucho antes. Y de hecho en las economías mundiales así funciona. Es decir, se toma un año en particular como el año base y de ese se parte. No es aquello de que me dan el año 2015 y de ahí me dan información para adelante y quiere decir que 2015 es el año base. No, cuidado. Posiblemente sea 2000, si está por el cambio en el milenio. No sé. Cada país tiene sus propias, digamos, normas en ese aspecto. Claramente hay un contexto internacional que está observando eso y no es fácil de querer disfrazar cifras. Por eso hay países en los cuales cuando uno busca información macroeconómica no la encuentra porque no se puede validar. Es decir, no hay forma de probar que cualquier información que dé el gobierno en su momento sea válida.
En nuestro caso, el Banco de Guatemala es el responsable de eso y ahí nosotros podemos ir a la página y encontrar la información al respecto de cómo se calcula, cuál es el año base, es decir, cuáles son los diferentes indicadores macroeconómicos, etc. Ahí tenemos esa información. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta estos elementos. ¿Por qué es importante conocer el deflactor del PIB aquí? Porque yo quiero encontrar el PIB real y es la pregunta que me están haciendo. ¿De acuerdo? Para ello, entonces, lo que tengo que hacer es ver cómo logro manipular la fórmula original en tal sentido que en vez de calcular ya el deflactor, que ya lo tengo, me permita poder encontrar el valor del PIB. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a proceder al respecto. El reto que tenemos ahora entonces es de la fórmula original del PIB, deflactor del PIB es igual a PIB nominal partido PIB real por 100. Resulta que ahora es cómo despejar esa X porque no conozco el valor de PIB real. Es decir, tengo que llevar esa X donde está la palabra deflactor y deflactor pasarlo del lado derecho del signo igual. Para despejar esto, entonces vamos a ir paso por paso y simplemente por aspectos didácticos. Nada no costaría poner la fórmula directamente, pero la idea es que ustedes vean cómo se puede encontrar esto, porque es probable que en otro problema ustedes tengan que despejar el PIB nominal y no el PIB real. Entonces, simplemente vamos desarrollando cada una de estas partes. Ahora entonces notamos lo siguiente, es decir, vemos que el PIB nominal partido PIB real, que ahora nuestra X, está multiplicado por 100. Como este valor está multiplicando al lado derecho, lo vamos a pasar dividiendo al lado derecho. En este caso, deflactor dividido 100 va a ser igual a PIB nominal partido X. Recordemos, X es nuestro PIB real. Seguimos con el despeje entonces de X y notamos, X está dividiendo al PIB nominal. Y para pasar al otro lado de la ecuación tendría que pasar multiplicando. Por esa razón ustedes ven que dice que X va a multiplicar a lo que estaba ahí, que es el deflactor del PIB partido 100. ¿Y qué me queda del lado derecho? Solo PIB nominal. Bien, pero como quiero despejar X, entonces todo esto que está entre paréntesis, que es el deflactor del PIB partido 100, que está multiplicando X, tendría que pasar al otro lado dividiendo. Por eso ustedes ven que nuestra fórmula final dice que X va a ser igual a PIB nominal dividido deflactor del PIB partido 100. Habiendo entonces despejado la fórmula, nos queda PIB real es igual a PIB nominal dividido deflactor del PIB por 100. El caso nos daba las referencias de los deflactores, es decir, los valores que están acá para el año X1, X2 y X3. Son los que estamos colocando acá. Entonces lo que vamos a proceder ahora es a responder la interrogante, que es cuáles son los valores que corresponden a los PIB real. Aquí caemos con dos cosas. La primera es que los deflactores tienen decimales. ¿Y qué es lo que nos dice la regla 4 que habíamos aprendido antes? Es que estos siempre se van a expresar en números enteros. Dirán ustedes, bueno, él está rompiendo su propia regla. No. Lo que pasa es que mencionábamos, si revisan el video se van a dar cuenta que tengo razón, de que para efectos de respuesta yo debo indicar el deflactor con un número entero, pero los cálculos no los puedo alterar. Y de hecho, si yo quiero encontrar el valor que corresponde al PIB real, necesito conocer esos decimales, porque si los elimino, ya sea por aproximación o subo el valor entero por esa misma razón, entonces me van a dar valores que no corresponden a los PIB reales. ¿De acuerdo? Por eso es que necesitamos ese tipo de información acá. Pero insisto, es porque estoy calculando. Cuando dé mi respuesta, si me preguntan, por ejemplo, aquí, pues yo diría 100. Si me preguntan por el año 2, diría 101. Y si me preguntan por el año 3, diría 101. Aunque aquí obviamente el margen es muy poco por los valores que estamos utilizando, pero recuerden, para mis respuestas enteros, para mis cálculos sigo manejando los decimales.
Entonces, procedamos en este caso a determinar el PIB real del año 1. Por los valores tan pequeños que se están mostrando, en cuanto al deflactor con los decimales, es casi seguro que nos van a dar decimales en el PIB real. Y igual tenemos que conocer quizá una quinta regla para este aspecto. Cuando les mencionen PIB, en cualquier lectura que ustedes encuentren, o videos, o alguna noticia que estén escuchando, se dan cuenta que no manejan decimales, es decir, tratan de simplificar al máximo. No dicen 14.612.000, sino que les van a decir 14.6 millones, es decir, siempre van a buscar cómo simplificar. Y en este caso, lo que buscamos es que no hayan decimales, aunque en el cálculo nos den decimales, para mi respuesta yo los voy a eliminar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál sería la fórmula en este caso entonces? Vamos a decirle que vamos a seguir la fórmula. PIB real va a ser igual a PIB nominal. ¿Cuál es el PIB nominal del X1? Es 1.048.060. ¿Qué tengo que hacer con ese valor? Dividirlo entre el deflactor del PIB. No es necesario, pero yo voy a usar paréntesis, solo para seguir con mi propia fórmula ahí. Deflactor del PIB, que es 110.1, dividido 100, que es una constante que está establecida ahí. Cierro paréntesis. Y ya cumplí con el dato. Entonces, al dar Enter, aquí no ven ustedes decimales porque yo ya los definí de tal forma, pero si quisiéramos ver qué resultado nos va a tirar realmente, ahí está. Resulta que nos da 012.99, pero yo le dije no quiero ver decimales ahí. Entonces, el sistema lo borra siguiendo esa instrucción, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo los otros dos? Bueno, puedo repetir la fórmula considerando esos valores, pero tomando en cuenta que el único valor que está fijo es el 100 y ahí está establecido como una constante, entonces puedo arrastrar la fórmula y automáticamente voy a obtener esos resultados. Y ahí los tenemos. ¿Qué es lo que nos pedía el caso? ¿Cuáles son los valores del PIB real? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos obtenido acá? Aquí están los valores de los PIB reales. Ustedes por su parte pueden usar la fórmula, la inversa, es decir, la original, donde 1.048.060 lo dividen dentro de 1.047.013 y lo multiplican por 100, entonces nos va a dar los 100.10 o 100.1 que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, espero haya sido una forma así muy sencilla de explicar cómo resolver este caso. Bendiciones.